Bien, sigue con nosotros Roberto Baradel, gracias por esperar, Roberto. No, gracias a ustedes por favor. Roberto, cuéntenos, hoy pasó un hecho grave, una docente de Ramallo, la amenazaron, le escribieron en su vehículo, bueno, cuestiones Acordate de Corina. muy difíciles, ¿no? Acordate de Corina, y es la verdad que es lamentable. Yo ahora me estoy yendo a Ramallo, va a haber un abrazo ahí al sindicato, al lugar de trabajo, el secretario gremial del SUTEBA, pero es lamentable, ¿no?, que le entren a la casa. Ella no sabe si fue en un cumpleaños, se inclina más seguro porque le entraron a la casa, tiene un garaje abierto, y ayer aparecieron rayado el auto con esta inscripción, acordate. Ella de explicaba Corina, que ¿no? había que saltar una reja para llegar al lugar donde ella tiene el vehículo. Claro, Muy cierto, vehículo, pero yo agrego para él el dato de la reja porque, digamos, es su propiedad privada. Es su propiedad privada, ¿no? exactamente. Claro. Entonces, por eso ella se inclina más, porque fueron a un cumpleaños, pero bueno, no vio ahí cuando volvieron, pero sí lo vio cuando se levantó y después a la tarde, no sé, en horas del mediodía, cuando lo debe haber divisado. ¿Quiénes son, Roberto? No, bueno, son energúmenos que están en contra del Estado de Derecho, la democracia, y que intentan de alguna manera amedrentar, intimidar, para que no reclamemos lo que corresponde. Lo que decía Dalbón tiene razón. Yo el otro día, fueron pocos medios que lo tomaron con la seriedad que... Página de Clarín, página 29, lo de Corina. Página 29, un secuestro con torturas, ¿no? Con torturas, un hecho gravísimo en democracia, tendría que ser una de las principales noticias. Bueno, sin embargo no lo han tomado, y había una presión por ahí de que este tema no saliera mucho al tema de los medios. Lo que sí queda claro, yo hablé ayer a la noche, a 11:30, me comuniqué con Pasado muchas cosas y sin embargo el sector de los docentes ha sido particularmente, no sé si la palabra es vapuleado, pero usted incluso fue amenazado. Sí. Recuerdo las palabras del presidente de la Nación en el inicio de sesiones cuando dijo: Baradel no necesita quien lo cuide, ¿no? ¿Qué cree que es lo que pasa con los docentes? Hoy estaba leyendo un portal que recopiló las amenazas, 36 amenazas de muerte me llegan. ¿Usted? Sí, y no tienen, no, de muerte a mi familia. Sí. Y no tenemos todavía no pudieron determinar quién las envió. 36. Cuando vos decías el 15%, este año fue. Sí. El 15 de enero, 14, 13 por ahí, salió la pauta del tema del 15, que reacomodaron lo del 10. Y yo dije, no vamos a aceptar el 15 porque va a ser más. Ese día, al otro día, me llegó una de las amenazas. Sí. Y bueno, y así sucesivamente. Y aparte yo creo que hay una responsabilidad de las autoridades. Por supuesto sería irresponsable decir que esto de Corina y demás fue alguna autoridad que lo envió, eso yo no lo digo, pero sí de generar un clima de hostigamiento y de hostilidad contra la docencia, contra el reclamo que estamos haciendo. Lo que tienen que hacer las autoridades, estuvo muy bien que hayan repudiado el hecho, la gobernadora y el ministro de Educación ahora tienen que colaborar con la justicia para que se esclarezca este hecho, pero además resolver el conflicto, convocarnos al diálogo. No tienen que generar una suerte de escalada verbal y de confrontación permanente con los docentes, con la escuela pública, porque cuando uno tiene responsabilidad institucional y cuanto más alto es el cargo, más prudencia y equilibrio tiene que tener para decir alguna cosa, porque si uno dice una palabra más altisonante que la otra, seguramente algún energúmeno se cree habilitado para hacer cosas que no tiene que hacer. Entonces, las autoridades tienen que tener prudencia en lo que dice y no asusar un conflicto, sino
aunque no estemos de acuerdo, tratar de resolverlo convocando al diálogo. Roberto, este modelo acorrala, condena al trabajador, al jubilado, a una existencia inferior. Me refiero por la pérdida de derechos que se consiguieron y que ahora ya no. Sí, por la pérdida de poder adquisitivo, fundamentalmente. Nosotros estamos en un salario de 12.500 pesos. Dieron algunos adelantos, pero no los incorporaron al salario. Seguimos con el salario del año pasado. 12.500 pesos el salario inicial de un maestro de grado en la provincia de Buenos Aires. Es una vergüenza, la canasta está superando los 20.000 pesos. Y 12.500 pesos seguimos con esto. Y no cumple la gobernadora ni con un mandato de la justicia que le ordena aplicar la cláusula gatillo. Porque si por lo menos aplicaran la cláusula gatillo, no es que mejoraríamos mucho el salario, pero nos permitiría no perder poder adquisitivo con respecto al tema de la inflación. Hoy estamos perdiendo, ven lo que pasa con los jubilados. Bueno, en las barriadas, en las escuelas, se sabe, Corina con sus compañeras del SEC 801, les daban de comer a los chicos porque no les llegaba desde el Estado los recursos necesarios para establecer el comedor y no podían hacerlo dentro de la escuela. Le estaban dando de comer porque son muchas las necesidades. Hoy se está discutiendo en Moreno, además de un plan de obra, después de un mes y pico, que tenía que haber sido mucho antes, pero afortunadamente recién se empieza a discutir un plan de obras para las escuelas de Moreno y se está empezando a discutir el tema de los comedores, porque el interventor que había nombrado Sanchezini había establecido en 2018 que el cupo que se enviaba a las escuelas era del 2016, 2 años antes, con la crisis que las políticas del mismo gobierno llevó y la cantidad de gente que está por debajo de la línea de la pobreza o de indigencia, ¿no? Baradel, yo retomo por un segundo lo que decía Adrián, porque es muy interesante. Él hablaba de pérdida de derechos, más allá de la pérdida de salario o la pelea por el salario, porque sabemos que también para los docentes hay varias cuestiones que, programas educativos, por ejemplo, que se han cerrado, cuestiones en las que se avanzaba, y ahora hablamos todo el tiempo de lo concreto en la economía, del salario, de la inflación, y no estamos ni siquiera en tiempos de discutir otras cuestiones que, bueno, algún tiempo atrás, y yo sé la verdad que usted ha peleado en todos los gobiernos como debía pelear el salario de los docentes, ¿no? Pero la verdad es que estamos en un tiempo donde todo es lo inmediato, es la comida de los chicos, ¿no? Es así, y bien decís vos, políticas socioeducativas, las eliminaron, no entregan más laboratorios, no entregan más libros, han cerrado el tema de las orquestas juveniles en la escuela de Sandra y Rubén, le habían quitado instrumentos de la escuela con la orquesta juvenil que estaban trabajando, se los habían llevado directamente. Hoy estábamos hablando recién con un consejero general de Educación. Nosotros firmamos una paritaria con el gobierno anterior, un programa nacional de formación docente continua, o sea que formar a los docentes de todo el país, brindado por el Estado, que al Estado no le salía nada, sino porque era solamente el salario de aquellos que brindaban el tema de la formación, pero muchos eran parte del Estado. Eso lo interrumpieron. Hoy, ¿qué están haciendo? Dándole dinero a fundaciones, pero millones de dólares. Ahí hay un pedido de informe que hizo el diputado Hugo Yasky, que es secretario general de la CTA, con la Fundación Berkeley, de un programa que no sé por qué firmaron en dólares para formar 1.600 líderes educativos que no se sabe, líderes educativos, por millones de dólares, 84 millones, por varios millones de dólares, son más de 80 millones de pesos, así que deben ser por 2 millones de dólares que firmaron, no estoy diciendo bien, por 40 hoy está el dólar, por 2 millones de dólares, 80 millones de pesos para formar 1.600 líderes educativos, una fundación que no tiene antecedentes, que también sucede en la Argentina, no sé por qué firman un contrato en dólares, entonces están haciendo negocios también con lo poco que tiene. ¿Se imaginan esos 2 millones de dólares que hubieran estado en el tema de las escuelas de Moreno? ¿Cuánta falta hace para poder reparar varias escuelas y demás? Entonces, lo que decimos, que no solamente hay ajuste y hay desidia, sino también hay otra concepción de la educación que tiene que ver con la mercantilización y con los negocios, que este gobierno también tiene una lógica que empezó a incorporar dentro del sistema educativo. Baradel, muchas gracias por haber venido. Gracias. No, gracias.